En el título 10º de la Ley Agraria se describe el juicio agrario, el cual se complementa con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en aquellos casos que no están suficientemente regulados. Ahora bien, la aplicación supletoria del Código Federal no es indiscriminada. Se limita por dos factores que recoge el artículo 167 de la Ley Agraria. Por una parte, para que haya supletoriedad, es necesario que la institución o figura de que se trate exista efectivamente en la legislación agraria y que en ésta se halle insuficientemente desarrollada. Así sucede, por ejemplo, con las pruebas procesales. No es posible, en cambio, introducir en el proceso agrario figuras ajenas a la legislación de la materia. En segundo término, el mismo precepto dispone que la supletoriedad se hará cuando las normas del Código Federal no se opongan directa o indirectamente a las de la ley agraria. De lo que se trata, en suma, es de permitir que las normas que rigen el proceso agrario, tomadas del Código Federal, sean congruentes con la naturaleza de dicho proceso y con los objetivos que éste pretende alcanzar. Es muy importante destacar que la Procuraduría Agraria tiene a su cargo vigilar no solo el cumplimiento de los principios de servicio social, sino también los del proceso agrario, específicamente los principios de oralidad, economía procesal, inmediatez, suplencia de la deficiencia en el planteamiento de derecho e igualdad real de las partes. De manera enunciativa, se cita la legislación más usual en el juicio agrario: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Reforma Agraria, Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, Ley de Aguas Nacionales, Ley Forestal, Ley Minera, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley de Sociedades de Solidaridad Social, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código de Comercio y leyes complementarias, Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, Reglamento interior de la Procuraduría Agraria, Reglamento interior de los Tribunales Agrarios, Reglamento interior del Registro Agrario Nacional. El artículo 163 de la Ley Agraria define lo que es el juicio agrario. Señala que es aquel que tiene por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Por otra parte, el artículo 2 del mismo ordenamiento legal dispone que, en lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate. Por tratarse de un proceso que reviste características especiales, tiene principios propios que lo distinguen de los procesos normales, como son oralidad, que consiste en que las partes, actor y demandado, pueden exponer sus pretensiones y razonamientos en forma verbal ante el Tribunal Unitario Agrario. ¿En qué consiste el principio de oralidad? Es una de las novedades que contiene el principio de la justicia agraria y de nuestro sistema jurídico en nuestro país, que consiste en que las partes verbalmente exponen sus pretensiones y todo lo que ellos tengan que manifestar. Es un principio, un punto de vista muy importante, porque dentro del derecho social agrario se toma en cuenta la opinión de los campesinos, que normalmente ellos que se sienten ignorados o que tienen algún tipo de temor porque no se pueden expresar adecuadamente, aquí se sienten con toda libertad de explayarse, y de esa manera el juzgador, en este caso servidor, tenemos la oportunidad de llegar al conocimiento de la verdad de los hechos que se controvierten. Economía procesal, que consiste en que los procesos se deben realizar de la manera más rápida posible. Entre las partes y tribunales la relación debe ser directa, sin intermediarios.
Suplencia en la deficiencia del planteamiento de derecho, es decir, los tribunales tienen la obligación de subsanar las insuficiencias y errores en que incurran las partes en sus planteamientos cuando se trate de ejidos, comunidades, ejidatarios o comuneros, según lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley Agraria, igualdad real de las partes. Principio que consiste en dar un trato igualitario a ambas partes. En los juicios, en que se involucren tierras de los grupos indígenas, los tribunales deberán considerar las costumbres y usos de cada grupo, mientras no contravengan lo dispuesto por la ley, ni se afecten derechos de terceros. Asimismo, cuando sea necesario, el tribunal se asegurará de que los indígenas cuenten con traductores. Somos un pueblo que tiene muchos grupos étnicos y que existen una diversidad de lenguajes que son propios de cada región. Tenemos el mixteco, tenemos el náhuatl, tenemos, en fin, una variedad enorme. Y lo importante es que el justiciable, en este caso el campesino, se exprese en su lengua y que esa lengua sea traducida mediante un intérprete al español, y que esa expresión de su quejar, de su sentir, la podamos tomar en cuenta como ellos la sienten y que tengan oportunidad de expresarse libremente. Y también que el traductor sea un traductor confiable, que nos esté transmitiendo el verdadero sentir de las personas que acuden ante los tribunales agrarios. Tomando en cuenta que desde 1992, cuando se crean los tribunales, se piensa en la oralidad, en hacerles más accesible la justicia a ellos y más inmediata. El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia, en cuyo caso se solicitará a la Procuraduría Agraria que coadyuve en su formulación por escrito en forma concisa. Artículo 170 de la Ley Agraria. Además deberá adjuntar los documentos en que funde su acción o señalar el archivo o lugar en que se encuentren los originales. Asimismo se agregarán los documentos que servirán como pruebas. Artículos 323 y 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Requisitos que debe cumplir la demanda. Inciso A. El tribunal ante el que se promueve. Inciso B. Los nombres y domicilios del actor y del demandado. Inciso C. Lo que se pide o demanda, expresándolo en términos claros y precisos. Cuando la materia del juicio sea algún terreno, se deberá señalar poblado, municipio y estado en que se encuentra. También deberá identificarse plena y adecuadamente, indicando la superficie, los linderos y las colindancias. Cuando sea posible, es conveniente anexar un croquis. Inciso D. Los hechos en que el actor funde su petición. Inciso E. Los fundamentos de derecho. Inciso F. Las copias, para correr traslado, tanto de la demanda como de los documentos anexos. Es el acto procedimental que da a conocer al demandado la existencia de una demanda en su contra, y así enterarle de la petición o reclamación del actor y la oportunidad de contestarla dentro del plazo que la ley señala. La Ley Agraria establece que al recibir la demanda, ya sea por escrito o por simple comparecencia, el tribunal competente deberá emplazar al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia, la cual deberá tener lugar dentro de un plazo no menor a 5 días, ni mayor a 10, contados a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento. El emplazamiento deberá efectuarse por medio del secretario o actuario del tribunal, en los términos establecidos por los artículos 170 al 177 del citado ordenamiento legal. Es importante esta actuación por ser eminentemente formal. De no observarse produce la nulidad de las actuaciones subsecuentes y en consecuencia, la reposición del procedimiento. Será optativo para las partes acudir asesoradas, pero en caso de que una de ellas esté asesorada y la otra no, el tribunal, oficiosamente o a petición de parte, suspenderá el procedimiento y solicitará los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, quien para enterarse del asunto, dispondrá de 5 días, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento. Artículo 179 de la Ley Agraria. Asimismo,
Es importante recordar que la doble representación legal que en su caso brinde la Procuraduría Agraria únicamente procederá cuando así lo determine la autoridad jurisdiccional, quedando como opción para resolver estos casos la actuación que establece el artículo 41 del Reglamento Interior de dicha institución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1996. Es la facultad que la ley concede al demandado para presentar a su vez otra demanda en contra del actor o demandante, exigiéndole contraprestaciones distintas que pueden formar parte de la controversia. A la reconvención se le reconoce jurídicamente también, con el término común de contrademanda. El Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que si al contestar la demanda no se opusiere reconvención, no podrá ser ampliada la contestación en ningún otro momento del juicio, a no ser que se trate de excepciones y defensas supervinientes, o de que no haya tenido conocimiento el demandado al producir su contestación. Artículos 330 y 333 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Si el demandado opusiere reconvención, lo hará precisamente al contestar la demanda, nunca después. En el mismo escrito o comparecencia deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes. En este caso, se dará traslado al actor para que esté en condiciones de contestar lo que a su derecho convenga, y el tribunal diferirá la audiencia por un término no mayor de 10 días, excepto cuando el reconvenido esté de acuerdo en proseguir el desahogo de la audiencia. Durante esta etapa, se observará lo siguiente. 1. Procedimiento en ausencia del actor y presencia del demandado. En este supuesto, se impondrá una multa al actor equivalente al monto de 1 a 10 días de salario mínimo de la zona que se trate. Si no la paga, no se emplazará de nuevo a juicio. Artículo 183 de la Ley Agraria. 2. Procedimiento en ausencia del actor y el demandado. En este supuesto, se tendrá por no practicado el emplazamiento y podrá ordenarse de nuevo, si el actor lo pidiera. Lo mismo se observará para el caso en el cual el demandado no haya sido debidamente emplazado. Artículo 184 de la Ley Agraria. 3. Procedimiento en ausencia del demandado. En este supuesto, se llevará a cabo la audiencia, y si al ser llamado a contestar la demanda el demandado no estuviere presente, se hará constar en el expediente respectivo, que fue debidamente emplazado. Desarrollo de la audiencia de ley. 1. Los abogados de las partes acreditarán su personalidad y solicitarán primeramente que les sea reconocida esta. 2. Las partes expondrán oralmente sus pretensiones por su orden. 3. El actor ratificará su escrito inicial de demanda y de ofrecimiento de pruebas, podrá también aclararlo o modificarlo. Las pruebas deberán estar relacionadas con los hechos de la demanda. 4. El demandado dará contestación a la demanda y ofrecerá sus pruebas relacionándolas con los hechos de su contestación. Podrá hacer suyas algunas de las pruebas que ofreció el actor si considera que le benefician. 5. El demandado podrá reconvenir al actor, ofreciendo sus pruebas respectivas relacionándolas con los hechos de su reconvención. Se dará vista al actor con la reconvención, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y solicitará el diferimiento de la audiencia, para estar en posibilidad de dar contestación a la misma, o bien, si lo considera conveniente, la contestará en ese momento. En ambos casos, ofrecerá sus pruebas relacionándolas con los hechos de su contestación, y se continuará con el desahogo de la audiencia. 6. El Tribunal Unitario Agrario acordará admitir las pruebas y señalará fecha para el desahogo de las mismas. El magistrado escucha estos problemas, estas inquietudes, pretensiones de los campesinos, y después de escuchar estas pretensiones se levanta un acta de audiencia en el cual se quedan plasmados todas aquellas inquietudes y pretensiones que hayan planteado las partes. ¿Por qué? Porque en la oralidad no podemos quedarnos solamente en la oralidad, el magistrado escuchar y nada más, sino también transcribir aquellas cosas y cuestiones, inquietudes, pretensiones que las partes le plantean a los magistrados. Entonces, se levanta un acta de audiencia y queda en el expediente también por escrito aquello que las partes hayan querido plantear.
El artículo 185 de la Ley Agraria prevé que el tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones. Y en la fracción primera habla acerca de la oralidad, lo que usted está mencionando. Expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación, y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan ser oídos. En este asunto, Julio Vega Rojas y Margarita Vega Rojas son los actores. Ellos pretenden que se declare la nulidad de la transmisión y adjudicación de derechos que pertenecieron a la señora María Trinidad Rojas González. En este momento están presentes las partes debidamente asesoradas. Ahora vamos a iniciar el desahogo con base en los principios que rigen nuestro proceso, como es el de oralidad, que busca desahogar en una sola audiencia cómo las pruebas se están estableciendo. ¿Cuántos testigos van a estar haciendo? Todos. ¿Parece correcto lo que hablamos? ¿Sabe usted si esa parcela 31 pertenece o perteneció a quién? A la de María Trinidad. A María Trinidad Rojas González. Rojas González. ¿Sabe usted? Sí. ¿La que sigue? Sería la zona que sujeto como ley. En el procedimiento agrario, serán admisibles toda clase de pruebas que no sean contrarias a la ley. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. De acuerdo con el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley agraria, se reconocen como medios de prueba los siguientes. Inciso A. La confesional. Inciso B. Documentos públicos. Inciso C. Documentos privados. Inciso D. Dictámenes periciales. Inciso E. Reconocimiento o inspección judicial. Inciso F. Testigos. Inciso G. Fotografías, escritos y notas taquigráficas, y todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Inciso H. Las presunciones, legal y humana. Inciso I. La instrumental de actuaciones. Una vez que el Tribunal Unitario Agrario cierre la etapa de desahogo de pruebas, concederá a las partes un término común para que formulen sus alegatos, los cuales se referirán a las pruebas desahogadas durante el juicio, invocando las tesis y jurisprudencias que fundamenten y avalen las pretensiones, así como las excepciones y defensas de la parte actora y demandada respectivamente, solicitando que se dicte resolución favorable a la parte que representamos. Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos, según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones. Artículo 189 de la Ley Agraria. O sea, usted acepta que esté invadiendo un pedazo, pero que con ello ya va a volver a tomar sus medidas correspondientes en su parcela. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo? Pero no trae abogado. ¿Ya usted tiene abogado? No tiene. Pero tampoco lo necesita. ¿Se está allanando? ¿No? Magistrada, pero hasta ahorita pues, bueno, yo vengo de representación de María de la Luz Espinosa y es el sector referente. Entonces, estaba... Pase por acá, por favor. A la Procuraduría, de aquí del Tribunal a la Procuraduría, para que nos asignaran un abogado, pero como se llegó a este acuerdo con el juez, que es posible, con los señores comisarios, aquí el de mi tío es el que ha pues hecho cositas que no están dentro de la ley, pero pues usted, oye, magistrada, está dispuesto a se arrepiente de todo lo malo. ¿Son equidatario? Bueno, vengo en representación de mi mamá. ¿Sí? ¿Ella es equidataria? Sí, ella es equidataria. De hecho, traigo el título. Todo esto se va a ir viendo. Mire, ahorita lo que me interesa es escucharlos
para saber en qué posición se encuentra cada uno. Ustedes ya me dijeron, segundo, de acuerdo a la demanda, licenciado Rojas, ustedes están pidiendo una superficie de aproximadamente 1.797 metros. Vamos a llamar a un abogado. Esto que ustedes me están diciendo, comisariado, va a quedar en el acta, ¿sí? Y ya nada más quedará sujeto, en principio, a que pudiera usted acreditar debidamente que es representante de la titular, de la señora María de la Luz Espinosa Jiménez. Los tribunales agrarios están obligados a proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias, y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que a su juicio fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes. Si al pronunciarse la sentencia, estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar, o de institución autorizada, para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo sentencia a su favor, calificará la fianza o garantía, según su arbitrio, y si la acepta, podrá conceder un término hasta de 15 días para el cumplimiento, y aún mayor tiempo, si el que la obtuvo está conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza, o garantía correspondiente. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica, para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población agrario, la parte que obtuvo sentencia favorable, podrá ser efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta, que levante el actuario. En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará en el acta circunstanciada que levante, junto con las razones que impidan la ejecución. Dentro de los 15 días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el Tribunal del Conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia, y aprobará el plano definitivo. ¿Cómo está compuesto los tribunales agrarios? Y quiero hacer siempre esta aclaración. Hablamos de tribunales agrarios en general, en plural. ¿Por qué? Porque estamos compuestos por un tribunal superior agrario y los 50 tribunales unitarios agrarios, ¿sí? Este tribunal superior agrario es una segunda instancia, un tribunal de alzada, y los 50 tribunales unitarios agrarios son nuestros tribunales de primera instancia, ¿sí? Ellos conocen de las acciones, en primera instancia, de la fracción del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Ahí están estipuladas cada una de las acciones en las que conocen los tribunales unitarios, y este superior, en recurso de revisión en un tribunal de alzada, conoce únicamente de 3 acciones, que están estipuladas en el artículo 198 de nuestra Ley Agraria. Son la gestión de tierras, conflicto por límites y la unidad de actos y documentos, siempre y cuando estas 3 acciones afecten los intereses colectivos. Entonces, en primer lugar, el Tribunal Superior Agrario, de estos tribunales agrarios, tiene su sede en el Distrito Federal. Esta es nuestra sede, este edificio. Precisamente estamos en lo que es nuestro salón plenario, el lugar donde se discute cada martes y jueves por los asuntos más importantes en materia agraria, ¿verdad? Se integra por 5 magistrados numerarios, uno de los cuales es su presidente, y un magistrado supernumerario. Quisiera aquí irme con calma. Los 5 magistrados numerarios que integran esta sala son propuestos por el Ejecutivo Federal y son electos por el presidente, por el Senado de la República o la Comisión Permanente en los casos de receso del Senado de la República, ¿sí? Duran en su encargo 6 años. Concluido este periodo, serán ratificados o no en su encargo, y una vez ratificados durarán hasta los 75 años de edad por su fallecimiento, lo que ocurra primero. Presidente del tribunal. El presidente es electo por sus pares, por los 5 magistrados que integran esta sala, por un periodo de 3 años. No hay un límite de elección o reelección, pueden ser reelectos las veces que se considere necesario o así lo tome en cuenta la sala superior. Y
lo que sucede con el presidente es que deja su parte jurisdiccional, la parte de administrar justicia, para asumir una parte administrativa, de llevar o regir la política agraria en materia administrativa, ¿no? Entonces, para no desatender la función jurisdiccional, deja a un lado la parte de dictar sentencias, que es su función principal, y asume la función de ser el que dirija la política agraria en este tribunal. Esa es la cuestión del presidente. Este tribunal ha tenido 3 presidentes y actualmente un cuarto, que es el magistrado Martínez Guerrero, nuestro presidente actual. Me faltó aquí explicar el magistrado supernumerario, que iba a esa última persona que integra el pleno. El magistrado supernumerario es el que suple la ausencia de los magistrados que integran la sala plenaria. Imaginen ustedes que algún magistrado tiene una cuestión de salud, tal vez incluso viene a la sesión plenaria un martes y hay una marcha y no logra pasar, y la magistrada supernumeraria, que es mujer, está aquí con nosotros, pues ella integrará el pleno, integrará la sala.